En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto, les doy la bienvenida a esta que es la última sesión del ciclo de conferencias Muertes históricas de grandes liberales mexicanos. En esta ocasión contamos con la presencia del maestro Rubén Ruiz Guerra, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Algunos de ustedes ya lo han escuchado en otra de las sesiones, para los que no, y para recordar un poco su trayectoria, les cuento que Rubén Ruiz Guerra es licenciado en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM, es maestro en Historia de América por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Ha escrito artículos referentes a la pluralidad religiosa en México y a las relaciones internacionales de América Latina en el siglo XIX y XX. Entre sus publicaciones se encuentran Hombres Nuevos, Metodismo y Modernización en México, 1873-1930, La Libertad Religiosa, Pilar de la Libertad Política, es coordinador del libro Miradas a la Reforma y compilador de la obra Libertad Religiosa en Iberoamérica, compilación de legislaciones. Así que bueno, hoy toca el turno a recordar un aniversario luctuoso más de Benito Juárez, su trayectoria, su legado. Dejo con ustedes al maestro Rubén Ruiz. Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Siempre es para mí un privilegio estar aquí entre ustedes para poder compartir un poco algunas reflexiones, algo de información sobre temas que me interesan, sobre temas que me apasionan, pero sobre todo sobre temas que tienen algún significado en la comprensión, en la manera de entender, en la manera de proyectar la vida que vivimos a principios del siglo XXI en este México que tanto queremos. Para el día de hoy, dentro del ciclo de muertes históricas en el liberalismo mexicano, me pidieron que platicara sobre la muerte de don Benito Juárez. Este es un tema que es ciertamente controvertido. Estoy verdaderamente sorprendido de la enorme cantidad de material, de tinta, y pues ahora no sé cómo decirlo porque no es tinta, el material electrónico, sí, pero de bytes de información que se han pergeñado acerca de la muerte de, para mí, el héroe más grande que ha tenido este país, el ser humano que logró a través de su esfuerzo, a través de su proyecto de vida, lograr trascender una situación verdaderamente difícil para él como ser humano, ¿no? Salir de un rincón perdido en la sierra de Oaxaca. Hice el viaje hace un par de semanas para allá, hice hora y media en el automóvil en una carretera sumamente sinuosa. Según ¿cómo le llaman este aparato que nos indica el camino? El GPS, por la carretera eran 10 horas de caminata entre Oaxaca y Guelatao, pero pues podemos imaginar que don Benito se tardó un poco más que esas 10 horas para llegar desde su población natal, Guelatao, hasta Oaxaca y literalmente transformar su vida, dejar de ser un ser marginado, dejar de ser, en aquella época era todavía un niño, apenas un puber tal vez, ¿sí? Para dejar de ser un huérfano, para dejar de ser alguien que pertenecía a un grupo social no solo depauperado, sino también discriminado, para llegar a convertirse en el primer magistrado de la nación. Pero no fue un primer magistrado cualquiera, fue un primer magistrado que llevó sobre sus hombros, que llevó sobre su mente, que llevó sobre su voluntad la necesidad, la posibilidad de construir, de constituir, mejor dicho, a la nación mexicana. Es gracias a don Benito Juárez que la nuestra es una nación que tiene la constitución que tiene y no otra.
Pudo haber existido otros caminos en la historia de este país, no lo fueron. El que existió, el que hubo, la forma en que este país decidió organizarse en términos políticos, los principios sobre los cuales esta nación fue construida, fueron aquellos que defendió, aquellos por los que peleó, aquellos que fueron en buena medida la razón de ser del accionar político de don Benito Juárez. Entonces estamos hablando de un personaje que es verdaderamente importante. Y con esta pequeña recapitulación, pues trato de entrar específicamente al tema que me asignaron, voy a decirlo así. Les prometo que yo no dije, ay, quiero hablar de tal cosa. Me hablaron y me dijeron, ¿podrías platicarnos sobre este tema? Y con mucho gusto lo hago. La muerte de don Benito Juárez. Todos lo sabemos, y más aún aquellos que estábamos vivitos y coleando y haciendo algunas cosas en 1972, que don Benito Juárez murió el 18 de julio de 1872, según las crónicas, a las 23:35 horas de la noche, en el curso de la noche del 18 de julio. Apenas el jueves conmemoramos un aniversario luctuoso más del fallecimiento de don Benito Juárez. Con respecto a esta fecha, como ya sabemos que los historiadores somos medio pendencieros, por supuesto que hay quienes alegan que si fue en realidad el 18 o fue el 19. A partir de algunos textos periodísticos se dice, bueno, fue en realidad el 19 en la madrugada, eso de las 3 de la mañana, y bueno, el único problema es que eso hacía coincidir el fallecimiento de Benito Juárez con también la fecha luctuosa de Agustín de Iturbide, un ilustre personaje que se ha llegado a convertir en el símbolo, vamos a decirlo así, del proyecto político nacional opuesto al de don Benito. Entonces dicen, para que no hubiera ningún error, en realidad lo mandaron al 18 de julio para que no hubiera de que la fecha se encima entre don Benito y don Agustín. Suena sabrosa la plática de café en este sentido, me parece que tampoco tenemos que darle demasiado juego. Me parece que la fecha luctuosa, particularmente para los familiares y tal como lo atestigua Benito Juárez hijo, ¿sí?, es un momento que queda grabado en su memoria como el 18 de julio a las 23:35 horas. Por supuesto que en aquella época en la cual no teníamos radio, no teníamos televisión, no teníamos cine, la noticia se esparció de alguna manera lentamente. Los diarios nacionales dieron la noticia hasta el día 20 de julio, por una razón muy sencilla. Los del día 19 ya estaban impresos cuando se generó la noticia de que don Benito había muerto. Ciertamente hubo una serie de acciones que tomó el gobierno en la Ciudad de México para dar a conocer lo más pronto posible el deceso de don Benito, y estos ya platicaremos un poco al respecto. La noticia entonces del deceso de don Benito Juárez, insisto, tomó al país en su conjunto, pues no por sorpresa, pero sí lo tomó, lo capturó, captó su atención, y prácticamente toda la sociedad política y toda la sociedad de la información estuvo dispuesta a hablar acerca de este fallecimiento. Periódicos afines, periódicos opositores dentro del ámbito liberal, periódicos que eran la voz del grupo de la Iglesia Católica y de todo lo que esto significaba, que se podía considerar la más agraviada por las políticas establecidas por don Benito Juárez. Todos estos distintos grupos políticos, sociales y de información tomaron la noticia del fallecimiento de don Benito Juárez como un evento verdaderamente importante, como un evento de capital importancia. Aquí están reflejados en esta página del internet, tomados del internet, la portada del Monitor Republicano con el luto y
y del siglo XIX. Ambos periódicos eran periódicos que ya no querían muy bien a don Benito, a pesar de que son los periódicos de la ideología liberal, ya en ese momento están distanciados del quehacer político de Benito Juárez. La Orquesta, que es un periódico que ha trascendido el tiempo gracias a las caricaturas que se publicaron ahí, algunas, ya sobre eso platicaremos en otro momento, ¿sí? Pero que es considerado uno de los periódicos, una de las publicaciones afines a don Benito, por supuesto, también hace el mismo tipo de tratamiento de la noticia. Pero les decía yo, hasta los opositarios políticos, como por ejemplo el Defensor Católico, da una mención especial al fallecimiento de don Benito, esto ciertamente no en la primera plana de la publicación, pero sí dentro de la Gacetilla y dedicándole un buen espacio a reflexionar acerca del sentido, acerca del significado del deceso de ese gran hombre. Y uno de los planteamientos que hacen ahí es, bueno, esperamos que esto signifique que de alguna manera las animosidades y los ánimos de partido cedan su paso hacia actitudes más progresivas. Están de alguna manera marcando también entonces con el deceso del benemérito el deseo de pasar a una nueva etapa en la construcción del proyecto nacional. De hecho, se pasó a una nueva etapa en la construcción del proyecto nacional, nada más que todavía no en el sentido en que el Defensor Católico lo está planteando. En aquella época, las publicaciones periódicas todavía no incluían fotografías. En aquella época, las publicaciones periódicas, que algunas apenas empezaban el uso de la ilustración como un instrumento para darle fuerza a las noticias que se publicaban, lo que hacía era utilizar grabados. Y tenemos que decir que en el caso mexicano, el grabado para la publicación es una especialidad, es un tipo de trabajo que va a cobrar un enorme auge desde finales de los años 40 y los años 50. Estamos pensando así en un texto fundamental que es el de El Gallo Pitagórico, que es un texto que escribió Juan Bautista Morales y que fue publicado por Ignacio Cumplido, ambos unos liberales sumamente renombrados de mediados del siglo XIX, con grabados muy bien hechos. En este caso, lo que estamos viendo es el grabado que presenta una publicación que no era una publicación de orden político, México y sus costumbres, en donde se está velando el cadáver de Benito Juárez en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. Véanlo, disfrútenlo, realmente vale la pena. Esto está tomado, es verdaderamente de la publicación. Me permití entrar a la Hemeroteca Nacional Digital de México, que es un proyecto que tiene la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca Nacional, y que ha sido sostenido, que ha sido desarrollado por la Universidad Nacional, y entonces tomando de la imagen que tienen ellos de estos grabados, de la publicación, he retomado estos grabados. Es más, todavía por ahí se ven el sello de agua de la Hemeroteca Digital Nacional. Resaltan en este grabado las guardias que se están haciendo, según cuentan las crónicas, son guardias hechas por masones que se iban turnando cada 2 horas para no descuidar en ningún momento el cuerpo de don Benito. Y por otra parte, algunos símbolos masónicos, como esas palmas que están significando la victoria, ¿no? Esas que se ven en la parte de abajo a la altura de las piernas de los hombres que están haciendo guardia en el lado exterior del féretro, vamos a plantearlo así, ¿no? Pero no son esos los únicos símbolos que van a hacerse. Ese acto de custodiar el cuerpo y después las honras fúnebres que se le harán, estará lleno de un simbolismo que nos está hablando de que aún la muerte puede ser un acto de Estado. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero como estaba yo en la búsqueda, me engolosiné con el tratar de encontrar grabados y demás, y me llamaron la atención varias cosas. Insisto, es el grabado tomado del periódico. Y es algo que se parece mucho al grabado del periódico, pero que no es el grabado del periódico.
y es el que aparece en algunos lados como el retrato de ese velatorio del cuerpo de don Benito Juárez. ¿Se dan cuenta cómo es parecido pero no es igual? Se notan que hay ciertos detalles, aunque en general hay un elemento que nos describe en general la velación, en realidad son dibujos distintos. No sabemos si es que uno tomó al otro como base, si es que se lo platicaron a alguien o si es que hubo la intención de evitar algún tipo de problema haciendo un grabado distinto. Como se pueden dar cuenta, no tiene nada que ver, aunque tiene que ver, tiene más o menos los mismos elementos, pero está en un entorno totalmente distinto. Como se pueden dar cuenta, el aprendiz de historiador que soy se mete a buscar en las fuentes de información ciertos elementos y va encontrando que hay cosas que nos hablan, que parecen ser los testimonios, pero que no sabemos cuál es el bueno. Si no tuviera yo la certeza de que lo tomé directamente de la publicación, me tendría yo que preguntar cuál de todos estos es el bueno. Y platicárselo así tiene un sentido, un poco más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y es una cuarta imagen que nos dicen que es una fotografía tomada en el Salón de Embajadores y en la cual resalta por ahí un cuadro de Agustín de Iturbide. Y entonces, bueno, se insiste en esta relación de qué pasó, si había una relación entre los dos, cómo era, por qué meten este elemento dentro de la imagen del cuerpo yacente de Benito Juárez. Lo señalo simplemente porque de no tenemos la menor referencia de dónde salió. Que conste que yo lo tomé de un libro que puedo considerar como el libro definitivo acerca de la muerte de don Benito Juárez, pero ese libro no nos dice de dónde lo sacó. Así es que el libro publicado por una institución prestigiosa, por una historiadora prestigiosa, que estoy cierto que hizo una serie de estudios, pues de repente se guarda una información que es fundamental para saber si es bueno o no es bueno lo que nos está presentando, o sea, si es cierto o no es cierto. Bueno, todo esto tendrá su sentido un poco más adelante que sigamos platicando. Entonces, nada más para recapitular, 4 imágenes de un mismo evento. ¿Sí? Bien, y luego viene la otra parte. Después de que se vela a don Benito Juárez un par de días en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, se hacen unas pompas fúnebres literalmente de Estado. Por supuesto que tenían que ser de Estado. Era el primer magistrado de la nación, era el que constitucionalmente ostentaba el encargo, era quien había tenido la mayor votación en la última elección y era quien personificaba de alguna manera una serie de valores y sobre todo la lucha por la vigencia de los valores republicanos en el país. Entonces se hace una gran ceremonia fúnebre para que se den una idea de la magnitud, que tarda 2 horas en llegar entre el Palacio Nacional y el Panteón de San Fernando. Si ustedes conocen la zona, el Palacio Nacional y el Panteón de San Fernando estarán, ¿qué les gusta? ¿Media hora de caminata? Más o menos, ¿no? Pensemos en una media hora de caminata así sabrosona, deteniéndonos de repente en el puesto de periódicos y demás. Un cortejo que tarda 2 horas en llegar entre el Palacio Nacional y el Panteón de San Fernando. Llaman la atención de estas pompas fúnebres, de la manera en que se organizan y que se representan. Nuevamente, aquellos que van acompañando al cortejo, de alguna manera guardándolo, y sobre todo ciertos elementos que van a estar en la carroza que lleva el féretro de don Benito. Señalo esta y tenemos el mismo caso. Nuevamente aparece esta imagen, luego aparece esta otra, que parece ser que es la del periódico, y luego aquí traigo un detalle que sí es el del periódico, ¿no? Nuevamente, varias versiones, varias maneras de ver las cosas, ¿no? Con un mismo instrumento. Bien.
Esto a manera de preámbulo. ¿Cómo murió don Benito Juárez? Hay, así como vimos aquí 8 grabados, hay, no quiero exagerar, 10 versiones distintas, así todas basadas más o menos en la documentación que dejó el médico que certificó la muerte de don Benito. Hay como 10 versiones distintas, unas varían en un detalle, otras varían en otro. Ninguna de esas 10 versiones está metiendo algún elemento particularmente distorsionador, como que si hubo un veneno de por medio. Nada de eso. Nada más es el relato de 2 días del proceso de la muerte de don Benito Juárez. Don Benito murió de un ataque al corazón, ni más ni menos. Estamos pensando en un hombre de 66 años, en un país en el cual la edad promedio era alrededor de 35 años, entonces estaba muy por encima de la edad promedio que vivían los mexicanos. Claro, decir la edad promedio es algo tramposo porque se cuentan a los recién nacidos que se murieron y a los viejitos. Bueno, pero de todas maneras nos es un indicador de cuál era la calidad de vida en este país. Entonces, don Benito dura casi el doble del promedio de edad al que mueren los mexicanos, 66 años. Pero además fue un hombre que llevó una vida, vamos a decirlo elegantemente, un poco agitada, un poquito agitada, ¿sí? Más allá de todo este proceso por medio del cual sale de Guelatao, va a Oaxaca, se forma, llega a titularse y empezar a ejercer como abogado, pues se incorpora a la vida política de este país, a su clase política, pues en una etapa sumamente complicada. Estamos hablando desde los años 30 más o menos, mediados de los años 30 hasta los años 70. Estamos hablando de un personaje que le toca vivir 2 intervenciones extranjeras, 2, sí, 2. Le toca vivir una revolución en serio, le toca vivir una guerra civil en 2 etapas y además cuando ya se supone que se restauró la República y vive más o menos bien, no hay un día de su gobierno en que no haya algún elemento de guerra en el país. Y decir un elemento de guerra, una acción de guerra, no es decir, bueno, pues hubo 3 balazos entre 2 grupos antagónicos. Es hablar de pronunciamientos, es hablar de exigencias políticas, es hablar de presiones, es hablar de una serie de elementos que están confrontando a los mexicanos los unos contra los otros. No es nada más un problema de seguridad pública, es un problema de proyecto nacional, de definición y de establecimiento y de asegurar que el proyecto nacional pueda funcionar realmente. Y en el caso de don Benito Juárez, aún decir esto es decir, conservar la integridad nacional, la integridad del territorio nacional. Estamos hablando de presiones sumamente fuertes para este personaje. Bien, no nos extrañe entonces que además con una dieta que no sería todo lo cuidada que pudiera ser alguien que visita al nutriólogo cada mes y que le van tomando la presión y que le hacen sus estudios de sangre para ver cómo están los triglicéridos y cómo está el colesterol y cómo está el azúcar, ¿sí? Pues estamos hablando de alguien que pues no puede tener todos los cuidados que uno pudiera pensar que se deben tener. Para 1870, desde 1870 ya tiene un primer aviso de un ataque al corazón. Aquí estoy tomando el término técnico tomado de la interpretación que hace el doctor Ignacio Chávez acerca de la muerte de don Benito. Tiene un bloqueo de autículo ventricular transitorio.
No me pregunten qué quiere decir eso, pero suena así como elegante, ¿no? Bueno, estamos hablando de que el corazón ya le empieza a fallar desde octubre de 1870. De esto hay noticia en la prensa. Ese mismo octubre tiene una recaída, unos cuantos días después, a pesar de que ya el día 19, día 20 ya se dice que está fuera de peligro, el día 23 tiene una recaída. Más o menos la va llevando, pero a principios de 1871 hay un suceso verdaderamente importante en la vida de don Benito. Muere Margarita Maza de Juárez. Y si Juárez fue el impasible en términos políticos, en términos de afectos, en términos de compromiso familiar, en términos de entrega y compenetración con su pareja, me parece que llevó una vida, cuando menos en la última parte de su vida, ejemplar. Su compenetración con Margarita fue realmente muy importante y su hijo Benito lo recordará muchos años después, diciendo que la muerte de Margarita fue un golpe sumamente importante para don Benito. Y a partir de ahí entró en un proceso depresivo sumamente importante. Él, que había sido muy duro consigo mismo, que había sido un trabajólico realmente ejemplar, de estos que están a las 6 de la mañana en la oficina. Sí, salía como a las 6 de la tarde, pero bueno, de 6 a 6 son unas buenas 12 horas, ¿no? Él, que era muy comprometido con su trabajo, con el estudio, con llevar una vida disciplinada, empieza a tener aún problemas aún para eso. Para marzo del 72, otro ataque al corazón, más o menos menor, y en julio del 72 un nuevo. Entonces, no soy médico, pero pudiéramos pensar que Juárez era un personaje que ya tenía una historia clínica, vamos a decirlo de alguna manera, agitada. No tiene por qué extrañarnos que muera de un ataque al corazón el 18 de julio. Hay ya una serie de antecedentes que están hablando de que, bueno, pues el corazón no es el músculo más sano que tiene en su cuerpo en ese momento. Todo esto para señalar, bueno, esto es parte de un proceso. De hecho, según cuentan, en 1871, cuando viene el proceso de la elección, que es la última elección en la que él compite y que le gana a Díaz y que le gana al Lerdo de Tejada, se dice que el Lerdo de Tejada ya le había pedido que él no participara en la elección, puesto que ya su salud no era la mejor de las saludes. La versión es que don Benito pensaba que si él no competía, quien ganaría la elección sería Porfirio Díaz, y era algo que él no estaba dispuesto a permitir. Pudo haber competido Lerdo, pero si vemos los resultados de la elección nos damos cuenta que de los 3 candidatos Lerdo fue el que tuvo menos votos, tuvo como 2/3 partes de la votación que alcanzó a tener Porfirio Díaz, así es que es altamente probable que hubiera perdido efectivamente la elección. Bueno, el hecho concreto es que Juárez participa en esa elección en 1871, pero ya es un último año sumamente complicado, tanto en la vida de don Benito como en el desarrollo de su vida política. De hecho, ya para finales de 1871, no estoy seguro si es finales del 71 o principios del 72, Lerdo de Tejada, que había sido, digamos, su personaje más cercano, el político más cercano a Juárez desde 1863, cuando salen de la Ciudad de México, porque ya las tropas francesas han vencido en Puebla y van a tomar la Ciudad de México. Cuando salen en su peregrinaje hacia el norte, Sebastián Lerdo de Tejada se convierte en un personaje cercanísimo a Juárez. Bueno, pues él, que fue cercano desde 1863, finales de 71, principios de 72, le dice a Juárez: yo ya no sigo más con usted. Y se mantiene. Él había ganado la elección para presidente de la Suprema Corte de Justicia, renuncia
renuncia a su puesto en el gabinete de Juárez y se queda nada más como ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿De qué nos está hablando esto? Pues nos está hablando de las dificultades que se están teniendo ya a finales del 71, principios del 72, para tener un gobierno integrado que pueda funcionar de la manera más adecuada. En fin, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Comentarios, preguntas? Bueno, detengámonos todavía un poco en la descripción de cómo fue el proceso de la muerte de Juárez. Bueno, no lo traigo en el PowerPoint, pero sí me logré hacer mi listita, porque resulta, como hay tantas versiones, siempre hay elementos que salen y que se escapan, y yo ya me había hecho unas bolas verdaderamente terribles. Y hoy, hace un rato, dije, no puedo estar tan hecho bolas en la cabezota, voy a hacer una pequeña tabla en donde se vea claramente. Desde el 17 de julio, Juárez empieza a tener problemas de salud. Era un personaje que empezaba a trabajar a las 6 de la mañana. Parece ser que ya no se sentía tan bien y no empezó a trabajar exactamente a las 6 de la mañana, pero empieza a trabajar con el director del diario oficial. El director del diario oficial está leyendo las noticias, diciendo que es lo más importante, que es una cosa muy curiosa. Por distintas razones yo no había trabajado periódicos de la época exactamente. Ahora que me metí a ver algunas cosas de estas, resultaba sumamente significativo. Si nosotros veíamos el siglo XIX, veíamos el Monitor Republicano, prácticamente todo era nota roja. Que si el plagio acá, que si los bandidos allá, etcétera, etcétera. Qué cosa, ¿no? Y algunas cuantas noticias políticas. Bueno, yo que había idolatrado al Monitor y al siglo XIX como los grandes periódicos liberales que eran periódicos de ideologías y no de notas, pues bueno, pues resulta que mucho era nota roja. Pero en fin, empieza a tener problemas de salud, se siente mal, y en fin, aunque se dice que desayuna, pongo comillas, tranquilamente. El hecho concreto es que le da un fuerte dolor que hace que se sienta mal, le baja un poco al ritmo de trabajo, come muy poco, pero todavía en la tarde atiende asuntos que tienen que ver con el ejercicio de la presidencia, que si reformas a la Constitución, que cómo va avanzando la construcción del ferrocarril mexicano, que ya está en las últimas etapas de construcción. Recordemos que el primer ferrocarril que se construye en México es el que va de Veracruz a la Ciudad de México y que empezará a funcionar a finales de 1873, o sea que en 72 ya va bastante avanzado. Pasea con la familia todavía un rato en la tarde y en la noche lo despiertan fuertes náuseas. 17 de julio. 18 de julio. No va a trabajar, pero empieza a tener problemas ya muy serios, dolores muy fuertes, dice por ahí, un calambre dolorosísimo en el corazón. Este ya es el primer ataque fuerte, que no se puede calmar con ningún tipo de medicamento, y entonces cuando se recurre a aquel recurso de la medicina de la época, que es echarle agua hirviendo en el pecho. Un recurso brutal. Hay quienes reconstruyen el momento diciendo que le reclamó Juárez al médico: me está usted quemando, y entonces el médico le contestó: este es el recurso, es necesario hacerlo así. Según dicen los que cuentan el asunto, se calmó un poco Juárez, durante 3 horas estuvo más o menos bien, pero a eso de las 2 de la tarde, al filo de las 2 de la tarde, empiezan a incrementarse nuevamente dolores y dolores cada vez más intensos. Y nuevamente el recurso del agua hirviendo. Cuenta el doctor que ya le quemó, que le dejó una ámpula bastante grande en el pecho justamente por el agua caliente. Recurso brutal, dice Ignacio Chávez al respecto, pero era el recurso utilizado. Cuando le dice el doctor a Juárez que lo va a volver a utilizar, cuenta el doctor que él se abrió la camisa y sin chistar aceptó el remedio. Todavía después de esto, que le sirve, que funciona, tendrá acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, porque insistía el ministro en que había algunos asuntos sumamente importantes que tenía que trabajar con Juárez. Estamos hablando de un personaje que después de
dos, ¿cómo le podemos llamar? De dos atenciones con este recurso terrible que es el agua que le quema el pecho, tiene un acuerdo para dialogar con el principal ministro de su gabinete. A las 7 de la noche se retira a su cama porque ya el asunto va muy mal. Se cuenta que le pregunta al doctor que si realmente es muy malo si es fatal su enfermedad, y el doctor le tiene que decir que sí. Entre las 20 horas y las 23 hay un intenso dolor y a las 23:30 la muerte. Dicen por ahí, por una neurosis del gran simpático, ¿no? La angina de pecho. Bueno, esto es el 18 de julio. 19 de julio se le notifica a Lerdo que Juárez ha muerto. Lerdo, por Ministerio de Ley, ocupará la presidencia interina a fin de tomar las medidas mínimas indispensables para mantener la vida institucional de la República. ¿Cuáles son esas medidas institucionales? Fundamentalmente atender el levantamiento de Porfirio Díaz, que con el plan de la Noria, desde la elección de 1871, ha estado guerreando en distintas partes del país, y por otra parte convocar a nuevas elecciones. El acta de defunción se redacta a las 4 de la mañana y a las 5 de la mañana, aquí les decía, los mecanismos que se empiezan a utilizar para difundir la idea, la noticia. Los cañones de Palacio Nacional empiezan a disparar salvas para anunciarle a la población que algo importante ha sucedido. Dice el defensor católico que los primeros que oyeron esos cañonazos no podían saber de qué se trataba y cosas de la providencia, había muerto Juárez. En fin, el resto del día 19 se empiezan a tomar las medidas, se decide que se va a embalsamar a don Benito y el entierro, las exequias serán el 23 de julio, que tendrán una gran que serán atendidas por una enorme cantidad de personas. Hay quienes calculan 100,000, hay quienes calculan algo menos. No hay manera de saber, y esto, como todos lo sabemos muy bien, como en todos los casos en nuestro país, los cálculos de cuánta gente cabe en un espacio siempre son un poco arbitrarios. Cuánta gente cabe en el Zócalo no lo sabemos a ciencia cierta, pero en fin, en este caso fue en el Panteón de San Fernando. Bien, el diagnóstico, les decía yo. El diagnóstico lo elabora el médico de cabecera de don Benito Juárez, que es el doctor Ignacio Alvarado, que en un momento determinado va a ser auxiliado por dos médicos eminentísimos de la época. Por una parte, el doctor Lucio, hay una calle aquí en la colonia de los doctores con su nombre, y el doctor Gavino Barreda. Gavino Barreda ha pasado a la historia como el creador de la Preparatoria Nacional y como el introductor del positivismo en México, y en algunos casos, algunos lo recordamos, como el gran reformador de la educación mexicana a partir de la restauración de la República. Bueno, él era médico de profesión. De hecho, cuando regresa de Francia y se va a Guanajuato, que es de donde él era originario, él ejerce como médico. Entonces, estos tres médicos serán aquellos que darán seguimiento y que darán fe de la muerte de don Benito Juárez. El doctor José Miguel Torre, que es un médico de San Luis Potosí sumamente renombrado de mediados del siglo XX en este país, fue invitado por el doctor Ignacio Chávez a dar una conferencia en el Colegio Nacional para platicar cuál era su diagnóstico con respecto a la muerte de don Benito. Es un texto sumamente interesante, un poco complicado para aquellos que no sabemos nada de medicina, pero de ese texto retomo tres ideas. Primero, hay una angina de pecho, evidentemente. Luego, según dice el doctor José Miguel Torre, no hay dudas en el diagnóstico. Y dice también
Con los recursos técnicos y humanos disponibles, la muerte sobreviene a la gran mayoría de los enfermos que hacen un infarto al corazón que se acompaña con estados de colapso, que fue lo que le pasó a Benito Juárez. Entonces, lo que él está diciendo, esta descripción que da Ignacio Alvarado, es una descripción que da fe claramente de un ataque al corazón. El doctor Ignacio Chávez, que comenta en esa sesión del Colegio Nacional el texto de José Miguel Torre, ¿sí?, dice: es indudable que fue un infarto. Y más o menos describe cómo se describe en el acta de Ignacio Alvarado, pero entonces termina diciendo que el cuadro que se está presentando en realidad hablaba de complicaciones serias de un infarto del miocardio. Y para corroborar esto, dice Chávez: el presidente Juárez sufría de aterosclerosis coronaria y el episodio mortal fue el de un ataque de infarto al miocardio. El primer episodio de la aterosclerosis fue un bloqueo, ya lo habíamos dicho, el 17 de octubre de 1870. O sea, uno de los cardiólogos más eminentes de este país está dando fe en 1973 que fue un problema del corazón. El testimonio de Benito Juárez Maza corrobora el asunto, ¿no? Desde 1872 tuvo un ataque, se desplomó y tuvo varios ataques parecidos entre esa fecha y el 17 de julio del 72, en que ya se viene el desenlace. El recuerdo entonces del hijo, esta es una entrevista que va a ser publicada en 1932, nos insiste en esta idea. Las consecuencias de la muerte de don Benito. Esta es una caricatura que publicó la orquesta, les decía yo, aquella publicación que le iba a don Benito y que frente al panorama político dice: frente a la silla presidencial en la cual ya no hay presidente, México, el país, tiene dos alternativas: Sebastián Lerdo de Tejada o Porfirio Díaz. Y el comentario cáustico, por supuesto, esa es la tarea de la caricatura. La caricatura me parece que no es la mejor fuente de información histórica. ¿Por qué? Porque su tarea es justamente ser cáustica, ser corrosiva, mostrar ciertas cosas, exagerarlas para generar más que un entendimiento, una sensación. Y dice el caricaturista, que es Hernández: Dios salve a la patria. Eso es el resultado de la muerte de don Benito Juárez. Por supuesto, podríamos especular muchas cosas al respecto. Lo que decimos es que ninguno de los dos que están retratados en esa caricatura terminó muy bien sus días. Bueno, ya no digamos sus días, su gobierno, ¿sí? Y la otra consecuencia, la patria doliente que llora a don Benito Juárez. Esta es una imagen tomada de la página del INER, por cierto, ¿no?, en donde se muestra que es el monumento funerario de don Benito ahí en el Panteón de San Fernando, ¿no?, en donde la patria está llorando a don Benito Juárez. En fin. Bibliografía. Sé que ustedes son muy interesados, les gusta mucho ir más allá de lo que viene a decirles el conferencista. Aquí presento 4 textos distintos que son importantes. El de Ignacio Chávez, que son los comentarios al trabajo del doctor José Miguel Torre, este trabajo que se presentó en el Colegio Nacional. Este está en la red. Lo publicó la revista de la Universidad Autónoma de Yucatán y está en la red. Hay otro trabajo que es el trabajo clásico, es el de Héctor Pérez Martínez, que por supuesto es un trabajo de un admirador de Juárez, que nos va a hablar muy bien de Juárez, que nos va a dar una versión muy favorable de cómo fueron las cosas, que es Juárez el Impasible. Y el texto de José Miguel Torre, Consideraciones de tipo médico en torno a la muerte del presidente Juárez, también lo conseguí en internet, fue una publicación que hizo la Universidad de San Luis Potosí, pero también lo encontré en el internet y
si esto está en Google Books y ya ven que luego salen cortados, aquí el artículo específicamente sobre esto sale completo. Entonces, es una buena. Y el que me parece el texto, pues digamos, más completo. En algún momento me sentía tentado a decir el texto definitivo, pero no, creo que hay cosas que todavía se le pueden aumentar y dar una mejor interpretación. Es el de María del Carmen Vázquez Mantecón, Muerte y vida eterna de Benito Juárez, su deceso, sus rituales y su memoria. Un texto que dedica algo de espacio a la muerte de Juárez, pero sobre todo se preocupa por todo lo que viene después, el ceremonial, los ritos y sobre todo el cómo con la muerte de Juárez se pasa a un nivel diferente, vamos a decirlo así, de comprensión, de aceptación, tal vez de veneración a don Benito, y se construye toda una imagenología. Bueno, se construye una imagen, ¿no?, que incluye aspectos tan disímbolos, pero que se complementan, como pueden ser el hemiciclo a Juárez, allá en la Alameda Central, o el recinto a Juárez en el Palacio Nacional, y por supuesto todas las calles que se llaman Juárez en este país y cosas por el estilo. En fin, estos 4 textos me parece que son textos que son importantes. En los recursos de Internet incluí, por una parte, incluí fundamentalmente 3 textos, porque hay un chorro, de veras, así me harté de ver tantos textos sobre la muerte de Juárez en el Internet, ¿no? Pero incluí 3 que fueron escritos en el 2012 por un joven oaxaqueño, Juan Manuel López Alegría, en donde se pone a tratar de dilucidar este asunto de si Juárez fue envenenado o no. Por supuesto, él descarta la idea, pero lo que hace es rastrear el origen de la idea del supuesto envenenamiento de Juárez y después encuentra cuáles son las fuentes de eso y ve cuál es el valor histórico de esas fuentes y termina descartándolas porque no pasan, vamos a decirlo así, la prueba del ácido del historiador. Y volvemos a aquel ejemplo de ¿cuántas eran? 8 distintos grabados que había presentado al principio acerca de las pompas fúnebres de Juárez, ¿no? Casi dicen lo mismo, pero no son lo mismo, y entonces nos surge la duda de qué es lo cierto y qué es lo no cierto. Bueno, este joven, parece ser que es bastante joven, dilucida este asunto y dice, por todos los datos que se dan, esa teoría, esa hipótesis del envenenamiento es absolutamente falsa, ¿no? Entonces, por ahí me atrevo yo a recomendarlos. Lo haré como de costumbre, les dejo el PowerPoint, aquellos que lo necesiten pueden comunicarse con Elsa y ya ven cómo le hacemos, ¿no? Y bueno, pues creo que es todo lo que traigo en este sentido. Quise centrarme específicamente en el momento de la muerte de don Benito. Todavía tenemos tiempo para preguntas e intentar responderlas que nos hablen del significado y de la trascendencia de esta muerte. Tenemos que recordar que ya hicimos una plática sobre don Benito y que este paso de la muerte, vamos a llamarlo así, lo que hace es que le da un nivel distinto. Realmente Benito Juárez pasa a ocupar un lugar particular, un lugar especial en la historia de nuestro país. Los textos, los relatos, las crónicas que se hacen, los comentarios que se hacen en la prensa de la época, ¿sí?, son sumamente sugestivos, en el sentido de que a la muerte de don Benito empieza a convertirse en un símbolo. Y creo que tenemos que tener bien claro en estos momentos del siglo XXI que Juárez es tanto un creador, un hacedor de la historia nacional, como también es su símbolo acerca de esto. Son 2 cosas distintas, tenemos que tenerlo claro. Hacer las cosas no lo convierte a uno en símbolo automáticamente, y ser símbolo no siempre lleva atrás de sí un quehacer de ciertas características. En fin, no sé si podemos pasar a las preguntas y respuestas.